Bien, bienvenidos a todos. Continuando con la programación de nuestro evento, tenemos la siguiente conferencia titulada Ética y responsabilidad en la inteligencia artificial, a cargo del expositor Master of Science, Giancarlo Vallejos. La sesión, ya saben, durará 45-50 minutos y tendremos los minutos finales para sus preguntas. Por favor, lo pueden dejar en la sección del chat en la parte inferior de su pantalla. Nuestro ponente, el Master of Science Giancarlo Vallejos, es ingeniero de computación y sistemas de nuestra casa de estudios, es magíster en Big Data por la Universidad de La Salle, Barcelona, y magíster en inteligencia artificial por la UCAM. Actualmente cursando un Executive MBA en ESA de Barcelona y certificado en Big Data por AWS. Con 8 años de experiencia profesional en el mundo de los datos e IA, actualmente trabaja como líder de arquitectura e ingeniería de datos en Kyndryl, España. Bien, démosle la más cordial bienvenida a Giancarlo Vallejos. Bienvenido, Giancarlo. Un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, ingeniera Waldi, por la presentación. Espero que esta presentación que he preparado para ustedes pues sea de todo su agrado. Para mí es un honor y un orgullo volver a mi casa de estudios en la cual en algún momento estudié y estuve sentado en esas aulas donde ustedes se encuentran ahora. Dicho esto, no quiero dar con más rodeos, así que vamos de frente a lo que nos toca. Si bien es cierto, el tema de la ética dentro de la IA debería ser un poco teórico, hasta para alguna persona aburrida, he tratado de armar esta ponencia con ciertas cosas que creo yo a alumnos y a profesionales de la ingeniería en general les va a ser bastante atractiva. Entonces, dicho esto, voy a empezar a poner esto en modo presentación. Entonces, hablemos de la ética en la IA, ¿ok? Antes de empezar con lo que les voy a mostrar, pues es justo y necesario dar este mensaje, que algunos de los videos que yo les voy a presentar solamente tienen un objetivo, el objetivo de mostrar lo bueno y lo malo, concientizar que si bien es cierto es una tecnología que está rompiendo esquemas alrededor del mundo, esta ponencia solamente tiene fines educativos y de transferencia de conocimiento. Hello, I'm Bill Gates, former chairman of Microsoft. In this video, you're going to meet the engineer Giancarlo Vallejos Pongo. Microsoft first came up with the concept of Windows in 1983, and it's amazing to see how the technology evolved with artificial intelligence. It's really incredible how quickly our powerful AI applications have been adopted by all of us. And today, the leading software users have switched into the tech environment. It's not just using AI apps. It's not just drag and drop applications. There must be regulation in both the use and development of these smart applications. Giancarlo knows better than me on this topic. It's really attracting all the innovation in the industry. We predicted this a long time ago, and now it's the future. Enjoy this presentation at USMP Vision 2024. Go ahead, Engineer Giancarlo. Gracias, Bill, por el pase. Indudablemente me hubiera encantado de que el pase también me lo hubiera hecho Bill Gates, pero como pueden ver también ha sido un amaño, una jugarreta que he hecho con herramientas y soluciones de inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Y por qué empiezo de esta manera? Porque esto se está utilizando para cosas buenas, pero también para cosas malas. En este caso, he decidido mostrarles una pequeña pincelada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bien, antes que nada, mucho gusto en conocerlos. Como dije, soy egresado de esta casa de estudios y mi experiencia, como la pueden ver, es basada en data e IA.
básicamente. Y también le he sacado la vuelta un poco, espero que Marvel no me denuncie por el GIF que acabo de juntar de reemplazar a Robert Downey Jr. como Iron Man y me he puesto a mí, ¿ok? Para que vean que también no es que sea tan complicado el día de hoy suplantar, reemplazar o falsificar de alguna manera documentos, imágenes, videos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito del índice, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una breve introducción, hablaremos de los principios éticos fundamentales. En este punto hay más o menos, dependiendo qué fuente es la que ustedes puedan revisar. Luego explicaremos un poquito estos impactos éticos de la IA en la sociedad el día de hoy. Regulaciones y normativas, tal vez la parte un poquito aburrida, pero en el cual van a poder ver, pues, qué cosas se están haciendo, qué cosas faltan por hacer alrededor del mundo. Un poco del futuro, que más o menos ustedes ya se los pueden ir adelantando. Y finalmente, conclusiones. ¿Ok? Hablemos de la introducción. ¿Qué está pasando el día de hoy? Estas son las noticias que van saliendo cuando entramos a Google, entramos a Twitter, entramos a algún periódico, ya sea nacional o extranjero, ¿no? Ya el tema político siempre va a aparecer, pero ahora es indudable que todo periódico o toda revista digital tenga un apartado que hable solamente de inteligencia artificial. Noticias buenas y noticias no tan buenas. Noticias que están dando que debatir a la gente que no tiene acceso a la tecnología, como también a la gente, perdón, que tiene acceso a la tecnología. Y esto es un punto muy importante a tocar. ¿Por qué? Porque la tecnología en este punto la inteligencia artificial le llega a título personal, le llega a todos. Por una sencilla razón, al que llega es porque sabe o porque invierte para obtener esta tecnología y al que no sabe, por curioso, cae en la trampa. Entonces, por un camino o por otro, se llega a ser un usuario, por lo menos hoy por hoy, de la inteligencia artificial. Ahora, aquí sí me gustaría hacerles una pregunta y si me pueden responder en el chat, una pregunta supremamente sencilla. ¿Qué tienen en común las siguientes personas? Si hay alguien por ahí que puede ir escribiendo ideas y por ahí no sé si Antonio, Lorelei o la ingeniera Walden me pueden apoyar con lo que vayan escribiendo para complementar un poco más esta presentación. Claro que sí. A ver, nos dice Nibardo la sonrisa. Dale, la sonrisa. ¿Qué más? Todos tienen ojos marrones, nos dice Brian, Jorge, personas felices. Uy, se nos fue. Vale. Andrew, color de piel. Ángel, se ve solo su rostro. César, son caucásicos. Vale, perfecto. Muy buenas opiniones todos, creo que todas están bastante acertadas, pero hay una que creo que ha pasado desapercibida. Doy 5 segundos más, si no la digo yo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ajá, un último mensaje. A ver, Waldi, por favor. Dice Brian, son generados por IA. Exacto. Ninguna persona que les he puesto en este slide existe, ni existió. Son personas que han sido generadas por lo que se llama una red neuronal antagónica, que es uno de las tantas tipos de redes neuronales de inteligencia artificial, que lo que hace es tratar de simular, crear rostros de personas, rostros de animales, gatos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, eh, esto nos lleva a una primera reflexión, ¿no? Hay muchas personas que se crean perfiles falsos con este tipo de tecnologías, ya sea en redes sociales, ya sea en aplicaciones de citas, y como pueden ver, son caras que tranquilamente
pasan desapercibidas. E incluso, no solamente fotos, sino también videos, que es lo mucho más preocupante. Es decir, que puedes hacer una videollamada el día de hoy, y es lamentable, podemos hacer una videollamada y no estar seguros de que sea una persona de verdad. Entonces, dicho esto, ¿qué es la IA? ¿Qué no es la IA? ¿Y qué es la ética finalmente? Tres puntos que vamos a ir tocando en el transcurso de la ponencia. La IA, como todos sabemos, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, ¿vale? ¿Qué no es la IA? Pues la IA, como a veces yo debato muchos con mi familia, con mis padres, que no son de nuestra generación, tal vez un poco más tecnológicas, la IA no es magia, ¿vale? Pero tampoco la IA es infalible, ¿ok? Mucha gente cree que la IA, con todo lo que se está viendo hasta el día de hoy, va a reemplazarnos. No va a suceder eso. Luego, ¿qué es la ética? Pues la ética, la rama de la filosofía que estudia los principios y valores que guían eh, el comportamiento humano, determinando lo que es correcto o incorrecto. Se enfoca en la moralidad y en cómo las acciones afectan a los demás y a la sociedad. Dicho esto, vamos a proceder a mostrar un video. Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola, estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Bien, un caso bastante curioso, atípico, ¿no? Que tal vez nos podría recordar a la película que se llama Her, ¿no? Un hombre trabajador se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, acá estamos hablando de una relación, acá estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de conciencia, ¿no? Porque claro, imagínense, nosotros en el momento nos casaremos, y claro, hay que ser conscientes del paso, de la importancia, de la responsabilidad que abarca esto. Pero en este caso específico que he querido mostrar, creo yo que la persona, no vamos a decir que está enferma, ¿ok? Pero sí creo que la persona está confundiendo conceptos. ¿Y por qué conceptos? ¿Por qué menciono la palabra conceptos? Porque una inteligencia artificial finalmente no tiene conciencia. Ok, lo que posiblemente este avatar de anime le responde a esta persona es porque 98-99% seguro que este avatar se ha entrenado con mensajes y conversaciones de usuarios fan de estos animes. ¿Vale? Es por eso que responderán como que sí, está enamorada, pero no es que tenga la conciencia y sienta ese amor que solamente estos dos conceptos lo puede tener un ser humano, ¿correcto? Entonces, hablemos de los principios éticos fundamentales. Yo les voy a mostrar unos seis, que son los que finalmente se involucra y enfatiza Microsoft
que hasta el día de hoy en temas de inteligencia artificial diría con el dolor de mi corazón, porque estoy certificado en AWS, que Microsoft está un paso adelante a comparación de Google y Amazon en temas de IA. Entonces, igual, si ustedes ven lo que dice Amazon, lo que dice Google, lo que dicen otros proveedores de tecnología, van a ver que la mayoría se repiten y uno que otro pueden quitarlo o pueden agregarlo. Entonces, hablemos de los principios éticos fundamentales. Equidad, privacidad, seguridad, responsabilidad, transparencia, inclusión y finalmente confiabilidad. ¿Por qué hablamos de que la IA debe tener el valor de la equidad, el principio de la equidad? Pues porque finalmente una solución tecnológica, específicamente la de IA, tiene que buscar la evasión de sesgos y discriminaciones, ¿vale? El algoritmo, tal vez en sus inicios, no era capaz de hacer este tipo de cosas, pero ahora sí. De hecho, para los que trabajamos con modelos de Machine Learning y Deep Learning, la parte de reducir los sesgos es una parte que está dentro de ya una metodología de trabajo. La privacidad y seguridad, indudablemente, ¿no? Imagínense que finalmente, claro, la IA se alimenta de data, se alimenta de pipelines, de flujos de datos, de big data, de distintas fuentes. Entonces, imagínense que una de esas fuentes sean nuestros datos personales, ¿no? Nuestro historial crediticio, nuestro historial de compras, de ventas en los supermercados de WOM, Plaza Vea, Saga Falabella, Ripley, nuestro historial de vuelos en Latam, en Iberia, en Copa Airlines, etcétera, etcétera. Luego, responsabilidad, indudablemente. A nosotros en la carrera, en cualquier ingeniería, de alguna u otra manera, nos enseñan a ser responsables. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de responsabilidad. Porque a diferencia de que tú desarrollas un software, el software va a hacer lo que la lógica te diga. Pero en el caso de una IA, de un sistema, una aplicación de IA, hasta cierta parte tú vas a codificarlo. Pero hay otra parte, que es la famosa black box, que hasta el día de hoy no sabemos qué hay por dentro. Que si bien es cierto, sí, me puede decir, pero ingeniero, hay matemática, hay estadística por detrás. Sí, es correcto. Aún así, hay una caja negra que todavía no se sabe qué es. ¿Ok? Entonces, claro, el valor de la responsabilidad implica establecer claramente quiénes son los responsables de tomar estas decisiones. En ingeniería de software es fácil, pero en la IA se debe de regular. Por otra parte, la transparencia. Busca que los procesos y decisiones de un sistema de IA deben ser comprensibles y explicables tanto para los desarrolladores y usuarios. Por poner un ejemplo, para los que nosotros, no sé, estamos en la búsqueda de un préstamo, de un crédito hipotecario, muy aparte de que te aprueben o te rechacen el crédito o el préstamo, pues eso indudablemente el día de hoy ya todos los bancos lo utilizan lo desarrollan con inteligencia artificial. Pero la IA te va a decir sí o no pasó. Pero me gustaría saber el por qué no pasé o por qué pasé. ¿Ok? Luego, la inclusión debería aplicarse de manera inclusiva, asegurando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, de los géneros, origen étnico, puedan beneficiarse de estas tecnologías. Y finalmente, la confiabilidad. ¿No? Significa que debes funcionar de manera consciente y predecible en situaciones similares, reduciendo el riesgo de errores. Imagínense, ¿no? Hasta el día de hoy no existe la IA perfecta. Hace algunos años, cuando me acuerdo recién empecé a estudiar este tipo de tecnologías como Big Data e inteligencia artificial, estaba Watson, ¿no? Y decían que Watson muy rara vez se equivocaba e incluso le ganó la partida de ajedrez a 12 campeones mundiales, pero aún así Watson empezó a fallar y cuando empezó a fallar volvieron a aparecer las competencias de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no seguimos estos principios? Pasan lamentablemente este tipo de cosas.
Como pueden ver, un Tesla, todo el mundo conoce que es un Tesla, es la marca de vehículos inteligentes de Elon Musk, ¿no? Y claro, aquí pueden ver que tranquilamente el carro ha tenido que haber visto a metros que había habido un carro volcado antes. Sin embargo, siguió. Para los que somos fans, yo en algún momento me compraré un Tesla, indudablemente, pero para los que somos fans de el coche autónomo, el car connected, este, sabemos de las implicancias que tiene ese tipo de tecnología, ¿ok? No es que porque lo hace Elon Musk, que de todas maneras creo que es la empresa a nivel mundial que ahorita es puntera y referencia en este tipo de tecnologías, te asegura de que no tengas un accidente como este, ¿no? Y el caso del vehículo conectado o del vehículo autónomo es de los casos que en pleno 2024 eh, es una prueba fidedigna de que no puedes dejar solo una IA, ¿no? Entonces, luego que hemos visto un poquito de los principios éticos y una breve introducción, hablemos de qué impactos éticos de la IA tenemos ahora en la sociedad. Esto es bastante debatible. Yo trato de tener como tecnólogo, como ingeniero y como también desarrollador de este tipo de soluciones, trato de estar en un punto medio porque a veces es fácil opinar leyendo y a veces discriminamos de alguna manera la opinión de alguien que mete la mano al código y entiende los números y por ahí se puede dar cuenta de ciertos detalles que no están en los libros, pero para el que codifica y tal vez puede ver el mensaje de error o ve ciertas anomalías, te das cuenta de que, hey, vamos lento, esto no es un juego. Entonces, el primer impacto que ahorita está pasando y que mucha gente tiene miedo es la pérdida de empleos, indudablemente, ¿no? La IA tiene la capacidad, por sobre todas las cosas, de automatizar. Para los que tienen un temor de que esto finalmente se termine dando, de que una inteligencia artificial reemplace ciertas tareas de nuestros trabajos y por ende con el tiempo, la variable del tiempo es muy importante en tecnología, la variable del tiempo después les diga que la IA tenga que reemplazar a la persona. Mi respuesta a este punto en específico sería, hace muchos años que el concepto de automatizar sin llegar a ser inteligencia artificial se ha venido dando. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que mucha gente lo relaciona con el friki, con la parte que nos han vendido en las películas, ¿no? De lo que podría llegar a ser una inteligencia artificial. Pero si nos sentamos y nos ponemos a pensar con los cinco sentidos que tenemos, nos vamos a dar cuenta que el concepto de automatización ha estado siempre y va a seguir estando. Por lo que técnicamente eh, la pérdida del empleo, si te reemplaza una IA, no te va a reemplazar no te va a reemplazar el ChatGPT, no te va a reemplazar Gemini, no te va a reemplazar Q, Bedrock y todas las IAs que existen. Lo que te va a reemplazar posiblemente, si no te capacitas, si no creces en conocimientos, posiblemente te reemplace una persona que sepa de esto que tú desconoces. ¿Ok? Luego, desigualdad social y acceso a la tecnología. Un punto que volvemos a tocar. ¿Por qué? Porque finalmente la inteligencia artificial tiene el potencial de ampliar la brecha entre aquellos que tienen acceso a la tecnología avanzada y los que no. Las desigualdades en el acceso de la IA y los beneficios que trae pueden empeorar las diferencias económicas y sociales. Esto es un punto que se debe tocar con pinzas. ¿Y por qué? Cito el ejemplo que dije al inicio de la ponencia. Indudablemente, el día de hoy, cuando nosotros nos tomamos un selfie y la cámara reconoce tu cara con un cuadrado, oye, eso es inteligencia artificial. Ha hecho un algoritmo de face detection. Hay por detrás una red convolucional.
Y yo creo que al día de hoy, sea cual sea el estatus social de alguien, tenemos un celular con cámara, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, al día de hoy, a mi forma de ver las cosas, y lo digo pensando en Perú y pensando en otros países que conozco, creo que la IA ya está en todos lados. La diferencia es que algunos caemos en la trampa y, oh, ya está, lo utilizaste. Y hay otros que ya saben dónde se meten e incluso pueden pagarlo o no pagarlo, ¿ok? Sin embargo, yo creo que el tiempo, la verdad, el tiempo va a ayudarnos a desenredar este punto. Y lo digo por qué, porque esto siempre se trata también de generaciones. A mí me encantaría que mis padres pudieran vivir conmigo la era tecnológica de acá 20 años o 30 años o 40 años. Yo ya estaré muy anciano, pero me gustaría verlo, ¿no? Pero yo creo que mientras más avance el tiempo y la tecnología con ella, aún va a ser mucho más ampliado el acceso a este tipo de tecnologías. El riesgo de la humanización, de la deshumanización, perdón. Y esto es algo muy importante que nuestros amigos de Telefónica nos han dado, ¿no? Un mensajito. We're seeing a tension emerge between optimization and dehumanization. Optimization being about the age-old human pursuit, or Un minuto que está con subtítulos en inglés. quest, if you will, for improvement. People will increasingly hand themselves over to services that'll instruct them on what to do and when in order to achieve a desired physical enhancement or mental extension. A radical version of this will include implants and ingestibles, DNA hacking, uploading actual memories into clouds. Las cualidades humanas esenciales como la empatía, el cariño, el toque humano desaparecen cuando tiene que adaptarse a lo que un sistema informático es capaz de medir. Las máquinas ya están tomando decisiones que cambian nuestras vidas. Deciden quién va a salir de la cárcel, o quién va a estar invitado a una entrevista de trabajo, o quién recibe un tratamiento que le puede salvar la vida. Los algoritmos de inteligencia artificial muchas veces se utilizan de forma black box, entonces no está muy claro cómo llegan a saltar a algunos resultados, aunque estos resultados son buenos. Hay un campo en investigación que se llama Explainable AI, que justamente trabaja en este sentido para explicar cuáles son los factores y por qué algunos algoritmos llegan a algunos resultados. Y estas decisiones pueden ser correctas a nivel analítico, pero en muchos casos pueden ser crueles y absolutamente inhumanos. So how do we evolve to lead healthier and potentially even happier lives without losing the essence of what makes us human? ¿Cómo podemos asegurarnos que las decisiones realmente importantes que afectan a personas siguen siendo tomadas por humanos afectuosos? Y un ejemplo más, tocando este punto del riesgo de la deshumanización. A mí me gusta ver mucho los proyectos que se presentan en Shark Tank en México. Y había un proyecto muy interesante de una IA que te ayudaba con el proceso de divorcio. Yo cuando consulté esto con un colega de mi promoción de colegio, que es abogado, penalista, y le toqué el tema, oye, ¿qué opinas de esto, no? Yo, desde mi punto de vista como tecnólogo, como ingeniero, me pareció alucinante. Pero desde el punto de vista del abogado, lo que me respondió me dejó pensando. Y me dijo, sí, te puede ayudar a tomar una decisión y optimizar el proceso de divorcio. Pero recuerda que el proceso de divorcio trae consigo un proceso en paralelo de luto, de tristeza, en el cual el abogado no solamente ayuda a desvincular al esposo con la esposa, sino también los acompaña en el proceso. Y ese tacto humano no te lo puede dar una inteligencia artificial. ¿Ok? La manipulación de la información, indudablemente, ¿no? Les acabo de mostrar dos videos al inicio de la ponencia en la cual tranquilamente alguien que sabe o sabe poco, sabe mucho de código, puede generar este tipo de cosas, generar contenido y poder manipular la verdad.
la IA en atención médica es un punto que mucho se está debatiendo el día de hoy a nivel de Europa. A inicios de este año hubo una conferencia en una universidad pública en Madrid en la que los médicos estaban dando una charla junto con gente del sector de la IA acá en España y estaban debatiendo un debate bastante interesante, dicho de paso, en el cual, claro, los médicos de la generación antigua, ¿no? Decían, oye, yo ya me he quemado 10 años estudiando y más, como para volver a capacitarme en que todo lo que yo he estudiado ya me lo está ayudando la IA, ¿no? Hay otros que decían, a mí me va perfecto que la IA me ayude en darme un resumen de un diagnóstico y finalmente sea yo el que tome la decisión. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. En tema médico, yo creo que el tema de la inteligencia artificial siempre va a estar acompañado de los especialistas médicos, indudablemente. Y claro, la desaparición de interacciones cotidianas humanas a medida de que los sistemas de IA se integren a las interacciones cotidianas, como los chatbots de servicio al cliente, asistentes virtuales, las relaciones humanas pueden volverse más impersonales y mecánicas. Indudablemente, ya de por sí ya de por sí a veces somos muy antisociales. Imagínense si no ponemos ciertos rangos de margen a las interacciones que tengamos con los sistemas de IA. Y luego, Al contrario de lo que los sesgos algorítmicos que lo voy a proceder a explicar en este vídeo. muchos piensan, datos y algoritmos no son neutrales. Detrás de su programación están personas que deciden qué información se prioriza. Personas que introducen su visión del mundo, que puede ser sesgada o injusta. Obviamente, los datos no son perfectos, los algoritmos no son perfectos, la tecnología no es perfecta, ¿no? Y tampoco los políticos ni los tecnólogos somos perfectos. Entonces, La científica mexicana Paola Villarreal comenzó a programar a los 12 años y descubrió de adolescente su fascinación por los datos. Afirma que existen muchos datos automatizados que causan e incluso incrementan la discriminación. Uno de los casos más sonados fue cuando hace unos años una pareja negra fue etiquetada como gorilas por Google. También es altamente problemático que un algoritmo pueda decidir si una persona es la adecuada para un puesto de trabajo o si es probable que cometa un delito. pienso que uno de los principales retos es la eliminación o la medición al menos de los sesgos, ¿no? de todo tipo de sesgos raciales, socioeconómicos, etcétera, en nuestros análisis. Entonces pienso que una de las causas principales es educar a los científicos de datos también en cuestiones sociales, en concientizarlos de que sus algoritmos, de que sus análisis tocan la vida de las personas. La discriminación socioeconómica de género o racial es frecuente en los sistemas automatizados y puede tener consecuencias dramáticas. Villarreal pudo comprobarlo cuando en 2015 colaboró con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en el proyecto Data for Justice. Gracias a esta herramienta lograron revertir unas 20.000 condenas que mostraban un sesgo racista. Estos datos estaban en formatos abiertos, entonces pude acceder a ellos y comencé a visualizarlos y analizarlos. Los combiné con otras bases de datos, por ejemplo el censo, ¿no? de Estados Unidos, y muy pronto empezaron a salir hechos interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que en Boston existe todavía la segregación racial, ¿no? de forma pues, sistemática, ¿no? Hay anillos de gente blanca que rodean gente de color, especialmente gente negra y gente latina. Y obviamente si vas a esos barrios, pues son barrios empobrecidos, con muchas carencias, con una presencia desproporcionada de policías. Sesgos y prejuicios de este tipo se potencian exponencialmente en la red, con lo que limitan la variedad de la información y tergiversan la realidad. Necesitamos muchas más científicas de datos como Villarreal para crear programas y algoritmos
Perfecto. Y sí, este es otro ejemplo muy claro de que Internet ahora tal vez ya está mucho más controlado y regulado, pero Internet también discriminaba. Era un ejemplo de sesgo algorítmico que pasaba y que creo que hasta el día de hoy puede seguir pasando. Hablemos de regulaciones y normativas. Les voy a presentar cuatro, ¿vale? Las que para mí son las más importantes a nivel mundial. Tenemos Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y finalmente lo que está pasando en Asia, en los países de Japón y China, ¿no? Que existe como tal una ley de inteligencia artificial con títulos y bastante fomentada, pues solamente lo tenemos a nivel de la Unión Europea y a nivel de Japón y China. ¿Vale? Existe una regulación sectorial. ¿A qué me refiero con una regulación sectorial? Me refiero a que si bien es cierto, pueden regular temas de inteligencia artificial, mas no es el foco principal. El foco principal es ciertas tecnologías, ¿vale? En este caso, Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo tienen. Un breve resumen, ¿no? De estos cuatro ejemplos, ¿no? En Estados Unidos no existe una ley como tal que regule la IA, pero sí enfoques tecnológicos para cada área independiente como la salud y como la seguridad. En la Unión Europea, que para mí hasta el día de hoy es el marco más importante y más fomentado, es el marco legal en el cual eh, se tiene buenas iniciativas producto a buenas iniciativas de gran parte de la Unión Europea, se ha desarrollado un marco que están tomando como ejemplo en varios países. La OECD fue la primera organización, llámese que no es una organización como tal, no es un país, no es un conjunto de países como tal. Fue la primera organización internacional en establecer estos principios de guía para varios países, incluidos algunos de la Unión Europea. Y finalmente, Japón y China eh, para mí son otros fueras de serie y están en otro enfoque, que creo yo que tiene que ver también con su cultura, ¿ok? Llevan el enfoque más a a la vigilancia estatal y control social, ¿ok? Puntos claves de estas regulaciones, pues en el caso de Estados Unidos tienen una ley de protección de datos biométricos, ¿no? Datos biométricos, iris del ojo, huellas dactilares, etcétera, etcétera. Ley de transparencia de la inteligencia artificial, política de la IA en la Casa Blanca. Imagínense, ¿no? Tal vez el presidente más importante alrededor del mundo de Estados Unidos, pues tiene una política de IA en específica. Mientras que la Unión Europea clasifica sus sistemas de inteligencia artificial por tipos de riesgos, alto, medio o bajo. ¿Ok? Enfatizan al respeto de los derechos del ciudadano, empresas que deben mostrar el cumplimiento de auditorías que aprueben estos sistemas de IA. La OECD está centrada más en el ser humano y en beneficiar sus características. Es decir, pueden desarrollar sistemas de IA, pero sin perder el foco en que el verdadero actor principal es el ser humano. Y finalmente, en Japón y China, es un enfoque de vigilancia estatal y control social, política de privacidad y derechos humanos. Finalmente, la UNESCO, que también ya es una organización que se está metiendo muchísimo en este tema, maneja cuatro valores que puede estar muy alineado también a lo que les mostré en Microsoft, que es derechos humanos y dignidad humana, vivir en una sociedad pacífica, garantizar la diversidad e inclusión y finalmente florecimiento del medio ambiente. En resumen, la UNESCO lo que quiere y busca es que podemos seguir desarrollando la tecnología que queramos, pero sin mover al ser humano del medio como actor principal. Porque para la UNESCO, que el ser humano se mantenga como la unión principal en este tipo de debates hace que nos mantengamos éticos en nuestras soluciones. El vivir en la sociedad pacífica, indudablemente, mientras vivamos en una sociedad sin guerras, por decirlo de alguna manera, pues tendremos mayor probabilidad de que estos sistemas inteligentes se utilicen para eso y no para lo otro.
garantizar la diversidad e inclusión. Esto ya lo venimos repitiendo ya en más de una ocasión en la ponencia. Es algo muy importante que esta tecnología ya lo tiene marcado. Y finalmente, claro, no solamente las tecnologías existen para ayudar al trabajo de los seres humanos, sino también al medio ambiente, que es finalmente el lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué nos depara del futuro a nivel de inteligencia artificial? Pues es bastante prometedor y a la vez bastante preocupante tal vez para algunos, si es que no han escuchado esta ponencia. Lo prometedor, pues para los que les gusta el dinero, para los que les gusta el número, pues McKinsey, que es una de las firmas internacionales más grandes alrededor del mundo, pronostica que gracias a la IA generativa va a haber un impacto financiero de 2,26 billones por año. Multipliquen eso por 5 años. Es bastante dinero. Mientras que el Banco de América dice, pronostica, que la inteligencia artificial va a aportar en la economía con 15,7 billones en el 2030. Ya nos faltan 6 añitos para descubrirlo. Estos números no es que vayan a ocurrir al 100% seguro. En temas de IA, en general, en temas de tecnología, tomémoslos como ciertas estimaciones con un cierto porcentaje en su intervalo de confianza. ¿Ok? Además de lo que posiblemente ya muchos sepan o quieran saber, educación inteligente personalizada, ¿no? En algún momento tal vez entraremos a las aulas de la FIA y encontraremos un robot de Tesla ayudando al ingeniero Waldi a dictar la clase o a resolver, a corregir exámenes, ¿no? Yo creo que para que lleguemos a este punto de que la IA esté más digámoslo de alguna manera, físicamente presente, tiene que haber muchas regulaciones y tiene que haber también un cambio social y cultural en las empresas y universidades que quieran optar por este camino. Luego, la salud. Tocando el tema que les comentaba de lo que está pasando ahora en España, ¿no? Siempre recordemos que tal vez la inteligencia artificial será excesivamente mejor que un médico para ver 100 resonancias magnéticas y en 5 minutos o 3 minutos decir qué resonancias tienen o no cáncer o a cuánto porcentaje de probabilidad tiene o no cáncer cierto grupo de pacientes. Yo creo que ese tipo de cosas la IA siempre va a estar y gracias a Dios nos va a poder ayudar. Y esperemos que este tipo de soluciones estén al alcance de todos con el tiempo. Pero esta parte también no es que cuando digo, y se me pasó mencionarlo en el punto anterior, no es que cuando hablemos de que la IA esté al alcance de todos por un factor económico, sino que esté más dentro de una cultura tecnológica. Recordemos que nuestro fin como ingenieros es fomentar la tecnología, desarrollar tecnología, pero toda tecnología maneja un proceso de adaptación. Y en muchas ocasiones, tecnologías complejas, antes de un proceso de adaptación, tiene que correr un proceso cultural como lo que está viviendo, lo que estamos viviendo, la transformación digital en las empresas, la famosa transformación digital de las empresas, que se cree que desarrollando proyectos de Big Data e inteligencia artificial, ya estamos en la transformación digital, pero seguimos trabajando con Excel totalmente desnormalizados, no entendemos ningún gráfico de barras así simple que se pueda ver. Eso no es la transformación digital. La transformación digital no se basa en tecnologías, en instalar o en implementar el proyecto tecnológico más caro en la historia de una empresa. La transformación digital se basa en un cambio cultural que te ayude a entender, a plasmar tus soluciones tecnológicas. La automatización de tareas, indudablemente, como pueden ver, tanto el punto anterior como este punto, vemos a un robot o IA acompañando a un ser humano. Y esa es la tendencia. Esa tiene que ser la tendencia. Y es acá donde yo les invito a perder un poco más el miedo y a investigar un poquito más profundo cómo están construidos
en qué se basa una IA para mostrarte lo que te muestra finalmente como usuario. Porque vuelvo y repito, una cosa es utilizar inteligencia artificial como usuario, que no es que sepas de redes neuronales, tú lo estás usando como usuario, a diferencia de una persona que ha desarrollado IA y te ha dado su producto. Tal vez si tengas ese grado de conocimiento, puedes darte cuenta de que, oye, la IA no va a conquistar el mundo. O sea, ni siquiera Tesla puede detectar a metros que hay un carro volcado y no se tiene que chocar, se choca. Esa es una prueba fidedigna que tenemos nosotros de una tecnología avanzadísima de gente muy inteligente que está invirtiendo bastante dinero en este tipo de tecnologías y se están dando un golpe de realidad, ¿ok? Y finalmente, algo también que a mí me ilusiona mucho es la seguridad ciudadana, ¿no? Imagínense que inteligencias artificiales que ya de por sí existen, pero lastimosamente son muy caras, inclusive creo yo para el sector privado, nos ayuden con la seguridad ciudadana, ¿no? A armar estrategias para poder combatir la violencia, los crímenes, etcétera, 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 etcétera. Finalmente, llegamos al punto de conclusiones. Voy a mostrarles tres conclusiones, tal vez un poco terroríficas, pero que nos va a ayudar a concientizar un poquito más. Y finalmente una conclusión mía que hablando también con unos colegas de aquí, hemos llegado a ella, ¿vale? Primero, Elon Musk, ¿qué dice Elon? La IA es una de las mayores amenazas existenciales para la humanidad. Ajá, ahí ya me asusto. Y necesitamos regularla proactivamente para evitar consecuencias catastróficas, indudablemente, indudablemente. El desarrollo de la IA, lo dice Fei Li, directora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford, dice que el desarrollo de la IA debe ser guiado por una visión humanista, donde las innovaciones tecnológicas prioricen el bienestar humano. Y esto es un punto bastante importante, porque lamentablemente también en todo el mundo, los proyectos innovadores se rigen, lamentablemente otra vez, por dinero, por el que paga más, no por la verdadera necesidad que puede tener un grupo humano o sociedad o país. Lamentablemente se maneja así en la mayoría de casos, no en todos, pero sí en la mayoría. El creador de OpenAI, de ChatGPT, la IA tiene el potencial de ser la mejor o la peor tecnología jamás creada antes, y la clave está en asegurarnos de que se desarrolle de manera alineada con los intereses humanos y con un enfoque en la seguridad. Finalmente, mi conclusión, porque ya de estos tres ya lo mencionaron, a la pregunta que tal vez ya me adelanto, ¿las personas seremos sustituidas por una inteligencia artificial? Pues yo tengo tres respuestas. Sí, no y una tercera. En tu caso, cuanto antes mejor. Porque indudablemente, volviendo al concepto de automatización, el concepto de automatización ha existido siempre. Solo que le hemos entrado un poquito de miedo al concepto de automatización por el tema de la IA, por el tema de Terminator, por el tema de los Transformers, por el tema de perder el trabajo, que es entendible. Pero a esa respuesta, oye, hacer un acto de acción, ¿no? Ok, si yo tengo este miedo, ¿qué me falta a mí para competir no con la IA, sino con personas que sean capacitadas con la inteligencia artificial? En unos años, yo creo que a nivel de universidad, a nivel de trabajo, nosotros estaremos mucho más adaptados de trabajar con inteligencia artificial. Los requisitos dentro de las posiciones de trabajo ya van por ahí. Entonces, sería un poco más de tomar conciencia y responsabilidad con nuestra propia persona, con nuestro propio perfil y ponernos las pilas. Pero, indudablemente, agradezcamos de que existe la IA. Por eso pongo en mi tercera respuesta. En tu caso, cuanto antes mejor que nos sustituyan. Indudablemente. Nos lo hace el trabajo mucho más sencillo. Nos hace el trabajo mucho más fácil y en menos tiempo. Y
mucho más barato. And this is what ethics in AI is about. The present brings doubts, but the future is really promising. We have many crazy people, but few crazy people who are conscious, just like me, like Iron Man. Yes, only me and the engineer, Giancarlo. Always remember what you learned today. Spread the word about how promising AI can be in the hands of ethical people. It was a pleasure to share with you. Thanks for bringing me Giancarlo. See you soon. Y antes de ya dar por acabado con la ponencia, que espero que haya sido de su agrado, me gustaría compartirles lo siguiente. Vale, perfecto. Sí, pueden llegar a ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Sí. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He descargado y adaptado un modelo de inteligencia artificial que se trabaja mediante redes antagónicas, redes convolucionales, ¿vale? No voy a, obviamente no voy a proceder a em, explicar el código, solamente el caso práctico y para que vean que así como les he mostrado que he tenido el honor de que Bill Gates me presente, al igual que el ingeniero Walden, en mi ponencia, y que Iron Man se ha despedido de ustedes al final de la ponencia, vamos a hacer algo en tiempo real para que vean qué tan peligroso y qué es, cómo se están manejando ciertas estafas hoy el día de hoy. Vamos a ejecutar la aplicación. Y se me abre aquí. Vale. Como estamos en la Universidad de San Martín, este ejemplo lo hago con muchísimo respeto, ¿vale? Y vamos a simular lo siguiente. Voy a darle a seleccionar acá. He adjuntado a la aplicación la foto del rector de la universidad y vamos a ver qué es lo que pasa. Como pueden ver, uy, ¿qué pasó? Listo. Como pueden ver, lo que he tratado de hacer es que esta aplicación de IA le pueda subir la foto de un selfie de cualquier persona, en este caso del rector, del doctor Chang, y que se adapte a mi silueta en tiempo real. Y como pueden ver, la cara lo imita bastante bien. Incluso me ha reconocido mis lentes, pero sigo estando yo. No es el cabello del doctor, solamente es su rostro. Y esto ya no es edición de video, esto es inteligencia artificial pura y dura. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado la ponencia. Gracias, Giancarlo, por tu participación. Bien, vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. Invitamos a todos nuestros participantes a desarrollarlas a través del chat. Se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Ya nos ha dejado Edison una pregunta. Dice, ¿las criptomonedas son pruebas de la economía digital? Es otro tema que podemos tocar tranquilamente un par de horas, pero sí, es parte de la nueva economía que se está forjando ya desde algunos años y que hay muchas de estas tecnologías también por detrás, ¿no? El tema de la IA, el Big Data, el blockchain.
ya está inmerso de este concepto. Ok, tenemos otra pregunta de Aldo. Nos dice, ¿cómo se pueden equilibrar los avances en IA con la necesidad de proteger los derechos individuales y colectivos? ¿Cómo se puede equilibrar los avances en la IA con la necesidad de proteger los derechos individuales y colectivos? Buena pregunta. Es que, a ver, es un poco con lo que mencionaba al terminar la ponencia. Eh, Así yo no quisiera, así en la facultad no enseñemos IA, la IA va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, un poquito va el tema de que verdaderamente la IA solucione y abarque las verdaderas necesidades de las personas y no se avance en la IA solamente porque viene una empresa privada o viene una persona millonaria y pone el dinero que tenga que poner para que se siga desarrollando. Entonces, yo creo que a medida, en primera instancia, a medida de que las soluciones de tecnológicas estén más acorde a las necesidades de las personas, van a estar mucho más equilibrados con los derechos individuales y colectivos. Muchas gracias por tu respuesta, Giancarlo. Alex nos dice, ingeniero, ¿considera que los delitos y extorsión aumenten con el avance de la IA? Más aún si un país como Perú, que tiene alto porcentaje de crímenes y algunos de nuestros políticos no son competentes. Sí, indudablemente, o sea, indudablemente, indudablemente. No pasa solamente con la IA, ha pasado desde siempre. O sea, tecnología atractiva, lamentablemente, es copiada con malos ejemplos. En el 2020 me invitó la Policía Nacional del Perú a participar en un proyecto que finalmente no decidí participar por otros motivos, pero particularmente tengamos en cuenta que en nuestro caso de Perú, los organismos, y esto es porque lo he vivido y es opinión personal también, o no tienen para invertir en estas tecnologías o simplemente quieren lo barato, ¿ok? Entonces, muy aparte de que no hay dentro de estos organismos de seguridad de nuestro país un área especializada como tal, para poder tocar estos temas. Cuando tú vas y te dicen, oye, me han hackeado, a lo mucho te toman la nota de tu denuncia, te dicen, vamos a investigarlo, pero esa investigación nunca llega al caso, no te vuelven a llamar. Entonces, indudablemente, respondiendo a tu pregunta, sí, puede aumentar, pero ya diría yo, tienen que ponerse los pantalones las personas involucradas y los organismos involucrados para poder contrarrestarlo. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Giancarlo. Nos dice Gonzalo, ¿cree que la IA debe ser regulada por los mismos programadores que la crean para evitar sus usos poco éticos o que los principios fundamentales deben ser prioridad más de los usuarios, a fin esto de no imitar la IA? Te respondo con el ejemplo, cuando tú vas a una librería y compras un lapicero, ese lapicero a ti te sirve para escribir, para dibujar. Pero si viene otra persona con otras intenciones, ese mismo lapicero que a ti te sirve para escribir y para dibujar, la otra persona lo puede utilizar para matarte o para metértelo por el ojo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, la responsabilidad es por ambos. Por eso es que en la ponencia les he hablado de los dos frentes, ¿no? Usuario de inteligencia artificial y desarrollador de inteligencia artificial. Indudablemente, indudablemente, y por eso parte de los principios es, de alguna manera, estos reglamentos que está sacando la Unión Europea y los ejemplos que les he dado, que auditen este tipo de soluciones, ¿no? De hecho, en Kindle, donde yo estoy, nos apoyamos mucho del framework de la Unión Europea
tampoco es que hayamos descubierto cosas así inmensamente grandes, pero indudablemente, siempre, y esto sí pasa, cuando lanzamos un proyecto de producción de IA, siempre lanzamos el mensaje al final, es responsabilidad del usuario también. Sí, muchas gracias por la respuesta. Eh, Bien, nos dice Brian, ¿cómo se podría garantizar que los principios éticos como la equidad y la transparencia se apliquen en el desarrollo de IA en los entornos laborales, especialmente cuando se diseñan sistemas que impactan en tantas personas? Es una pregunta bastante compleja de responder. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando una solución tecnológica va a ser impactada por muchísimas personas, ¿cómo pruebas eso? O sea, indudablemente sí, hay métodos, hay etapas en las cuales el modelo, el sistema va a sufrir pruebas, pero no te garantiza de que pase exactamente lo mismo en la vida real, en el ambiente de producción, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ser humano es muy cambiante, es muy difícil de entenderlo. Entonces, con todas esas casuísticas de un ser humano que es difícil de entenderlo, con todo eso, la IA ha aprendido de él. Y ese es el verdadero reto. Y ese es que ese es el límite que nosotros como ingenieros no debemos de cruzar. Porque creo yo también que si cruzamos esa línea, hombre, ya creo que nos creamos dioses, en que lo podemos crear absolutamente todo cuando no debe ser así. Es muy bien, muchas gracias. Vamos a dar lectura a la última pregunta. Rodolfo dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que un sistema de inteligencia artificial tome decisiones justas y libres de sesgos, teniendo en cuenta la diversidad de datos? Sí, a ver, repito un poquito lo que comentaba durante la ponencia también. Eh, ¿La IA va a automatizar absolutamente el proceso? Sí. ¿Te puede dar la recomendación? Sí. Pero el que debe tomar la decisión al final eres tú. Es decir, si después de que la IA ha hecho su trabajo, ves que ha habido ciertos resultados que no han convencido o que identificas estos sesgos, que identificas cierto grado de discriminación, oye, alza la mano, date cuenta para que otra vez se retroalimente ese proceso de inteligencia artificial, ese algoritmo, e irlo mitigando. Pero finalmente, repito, esto tiene que ver mucho de que la IA te puede hacer lo que tú quieras. Sí, te puede hacer todo lo que tú quieras, pero la decisión final va a ser la persona. El trabajo debe ser en conjunto, no la IA independientemente. Ok, muchas gracias por tus respuestas, Giancarlos. Hemos terminado con la ronda de preguntas.